La vecindad dormía bajo un cielo plomizo de finales de octubre, ese tipo de tarde en que el aire huele a humedad y a tortillas quemadas. En el patio central, las sombras de los tendederos se alargaban como dedos acusadores sobre las baldosas rotas. Don Ramón, con la camisa sudada pegada al pecho, salía del departamento 72 arrastrando los pies, evitando la mirada de cualquiera que pudiera recordarle los 14 meses de renta que le debía al señor Barriga. La Chilindrina, pegada a su falda raída, masticaba un pedazo de pan duro y lo observaba todo con esos ojos que parecían haber visto demasiado para su cara de niña eterna. En el departamento 14, doña Florinda peinaba el cabello de Kiko con esa delicadeza que reservaba solo para su tesoro. «Mi niño bonito», murmuraba, mientras él se quejaba de que el peine jalaba. Afuera, en el barril del patio central, asomaba la cabeza del chavo, con el cabello revuelto y la cara sucia de tierra. Había pasado la mañana escondido allí, como siempre, esperando que nadie lo viera robar un pedazo de tortilla de la mesa de doña Clotilde. Ella, en el 71, vestida con su eterno vestido azul, gritaba a Satanás: «Ven aquí, demonio», mientras el gato negro se escabullía entre las macetas. Nadie notó cuando el chavo y Kiko se alejaron juntos esa tarde. Habían discutido, como siempre, por una pelota desinflada que rodó hasta la calle. «Es mía, chavo, mi mamá me la compró», había chillado Kiko, y el chavo, con esa sonrisa torcida que escondía el hambre de siempre, había respondido: «Sas, sas, sas. Pero la encontré yo primero». Salieron por la puerta de la vecindad sin que nadie los viera. Un momento después, un viejo Ford negro se detuvo junto a ellos. Dos hombres con sombreros bajados y voces suaves les ofrecieron un refresco y un aventón hasta la esquina. El chavo, que nunca rechazaba comida, subió primero. Kiko lo siguió, protestando pero con la barriga vacía. El golpe fue rápido. Un trapo húmedo en la cara. Oscuridad. Cuando despertaron, el mundo era un cuarto de concreto húmedo, sin ventanas, con una puerta de metal oxidado y un solo foco amarillo que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. El suelo estaba frío y pegajoso. En una esquina, un balde de agua turbia, con partículas flotando como ojos muertos. Y arriba, en el techo, casi invisible, un pequeño ojo de vidrio. Una cámara. No se movía, pero los miraba. Siempre. Los primeros días fueron solo confusión. El chavo se despertó con la garrotera ya instalada. Cuerpo rígido, ojos abiertos sin parpadear, boca entreabierta. No podía hablar. Solo emitía un leve pi 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 pi. Desde el fondo de la garganta, un llanto ahogado que no salía del todo. Kiko lo sacudía, llorando. «Despierta, idiota. Mi mamá va a venir y te va a dar una cachetada por hacerme esto». Pero el chavo permanecía tieso, como un cadáver vivo. Horas después, cuando el agua sucia le mojó la cara, volvió en sí, tosiendo y temblando. Comieron nada. Bebieron solo eso. Agua con sabor a óxido y tierra. El hambre llegó como un animal que roe desde adentro. Al tercer día, el estómago del chavo era un nudo de cuchillos. Kiko, más débil porque nunca había pasado hambre verdadera, se acurrucaba contra la pared y repetía: «Tesoro. Mi mamá. Ella va a pagar lo que sea». Sus voces rebotaban en las paredes. A veces discutían por el balde de agua, como si todavía estuvieran en la vecindad peleando por una pelota. Mientras tanto, en la vecindad, el pánico crecía como moro. Doña Florinda había salido al patio gritando el nombre de su hijo desde el atardecer del primer día. «Kiko. Tesoro mío, contéstame». Don Ramón, a pesar de sus deudas, organizó una búsqueda con la Chilindrina y dos vecinos. Recorrieron las calles cercanas, preguntando en las tortillerías y en la pulquería de la esquina. Nada. El profesor Girafales llegó esa misma noche, sin carro, sin bicicleta, caminando bajo la lluvia con su traje raído, para visitar a doña Florinda como siempre. Al enterarse, se quitó el sombrero y murmuró: «Esto no es normal, doña Florinda. Los niños no desaparecen así». El señor Barriga apareció al día siguiente en su carro viejo, con ñoño a su lado y el maletín bajo el brazo, listo para cobrar la renta. Cuando escuchó lo de los desaparecidos, se quedó callado un momento largo. «Voy a llamar a la policía», dijo al fin, y por primera vez nadie lo miró con odio. Doña Clotilde, desde su puerta, solo repetía: «Satanás lo sabía». El gato maulló toda la noche como si oliera la desgracia. Pero nadie la escuchaba. En el cuarto día, la cámara seguía allí. El chavo la descubrió primero. Estaba sentado contra la pared, contando los ladrillos para no pensar en el hueco que tenía en la barriga, cuando levantó la vista y la vio. Un punto negro. Un reflejo. Supo que los miraban. No dijo nada al principio. Solo sintió que algo dentro de él se rompía un poco más. «Nos están viendo», murmuró al fin. Kiko levantó la cabeza, con los labios agrietados. «¿Quién? Mi mamá. ¿La policía?
El chavo negó con la cabeza. No. Alguien malo. Alguien que quiere vernos sufrir. La garrotera le volvió esa noche. Más fuerte. El cuerpo se le puso rígido como tabla, los ojos fijos en la cámara. Ti 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 ti. Era lo único que salía, un llanto mecánico, interminable. Kiko intentó echarle agua del balde, pero solo consiguió que el chavo se atragantara y volviera en sí horas después, más débil, más delgado. El hambre ya no era dolor. Era una niebla espesa que les nublaba la cabeza. Veían cosas. Doña Florinda llamándolos desde la esquina del cuarto, don Ramón ofreciéndoles un plato de frijoles que desaparecía al tocarlo. El chavo empezó a hablar solo. Sas. Sas. No me dejes, Kiko. Sas. Kiko, con la voz rota, le contestaba. Cállate, chavo. Mi mamá va a venir. Ella siempre viene. Pero los dos sabían que no. El tiempo se había vuelto viscoso. Los días se confundían. El foco parpadeaba menos. El agua del balde bajaba y volvía a subir, siempre sucia, como si alguien la renovara cuando dormía. La cámara seguía. Silenciosa. Hambrienta de imágenes. Al sexto día, el chavo ya no podía ponerse de pie sin tambalearse. Sus costillas se marcaban bajo la camisa rota. Kiko estaba peor. Pálido, con los ojos hundidos, murmurando cosas sobre su mamá y sus juguetes. Se miraron en la penumbra. El chavo, con una calma que no era suya, habló por primera vez en horas. Kiko. Tengo una idea. Sas. 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 Kiko levantó la cabeza, desconfiado. ¿Qué idea, tonto? ¿Vas a hacer otro de tus planes estúpidos? El chavo tragó saliva. Tenía la garganta como papel de lija. Vas a vivir más días. Yo ya no sirvo. Estoy flaco, pero todavía tengo carne. Tú eres más fuerte. Mi mamá nunca va a venir por mí. La tuya sí. Siempre viene por ti. Kiko lo miró sin entender al principio. Luego sí. Sus ojos se abrieron de terror. No digas eso, chavo. Estás loco. La garrotera te pegó fuerte. Pero el chavo ya había decidido. Se arrastró hasta quedar más cerca. Su voz era un susurro ronco, pero firme. Cómeteme, Kiko. Poco a poco. No duele si lo haces despacio. Así aguantas hasta que te rescaten. Sas. Sas. Es lo único que puedo darte. Kiko empezó a llorar. Un llanto seco, sin lágrimas. No quiero. No puedo. Eres mi amigo, idiota. El chavo sonrió con los labios partidos. Por primera vez en días, sus ojos no tenían miedo. Los amigos se ayudan, ¿no? Pi pi pi. No llores. Solo. Hazlo. Por favor. La cámara, arriba, seguía grabando. Inmóvil. Perfecta. El hambre rugió dentro de Kiko como un animal que ya no podía contener. Y el chavo cerró los ojos, esperando. La cámara no parpadeaba. Solo observaba, como un dios sordo y ciego que se alimentaba del sufrimiento ajeno. En la penumbra del cuarto de concreto, el silencio se había vuelto más pesado que el hambre misma. El chavo permanecía recostado contra la pared, respirando con dificultad, su cuerpo reducido a huesos envueltos en piel amarillenta. Kiko, sentado frente a él con las rodillas contra el pecho, temblaba. Sus manos, antes suaves y cuidadas por doña Florinda, ahora estaban sucias, con uñas rotas y temblorosas. No puedo, chavo. Susurró Kiko por enésima vez. Su voz era un hilo roto. Eres mi amigo. Aunque seas un tonto que vive en un barril. Mi mamá siempre dice que los tesoros no hacen esas cosas. El chavo levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, brillaban con una serenidad enfermiza. La garrotera ya no le venía tan fuerte. El cuerpo se le había acostumbrado al terror constante. Solo quedaba el hambre, que lo devoraba desde dentro como un fuego lento. Sas. Sas. Intentó decir, pero la voz le salió rasposa. Ya no hay tiempo, Kiko. Mira tus brazos. Están flacos como los míos. Si no comes algo, vas a morir primero. Y yo no quiero que te mueras. Tú tienes a tu mamá. Ella te llama tesoro. A mí nadie me llama así. Solo. Chavo. Kiko negó con la cabeza, lágrimas secas surcando la mugre de sus mejillas. El foco amarillo parpadeaba encima de ellos, proyectando sombras largas que parecían bailar como espectadores morbosos. La cámara seguía allí, en el techo, su lente negro absorbiendo cada gesto, cada respiración entrecortada. Piensa en doña Florinda. Continuó el chavo, con voz cada vez más débil. Ella te va a abrazar cuando te encuentre. Va a peinarte y decirte que eres un niño bonito. Yo solo quiero que alguien se acuerde de mí. Aunque sea así. Hazlo, Kiko. Por favor. Empieza por donde quieras. No duele tanto si lo haces despacio.
Kiko se cubrió la cara con las manos. Un sollozo seco le sacudió el cuerpo. El hambre era un monstruo que le rugía en las entrañas, nublándole la razón. Horas antes había intentado morderse el propio brazo, pero el dolor lo detuvo. Ahora, el chavo se ofrecía como un sacrificio voluntario. Un acto de amor torcido en medio del infierno. Está bien, murmuró Kiko al fin, con la voz quebrada. Pero no mires. Cierra los ojos. El chavo obedeció. Sonrió débilmente y dijo: Sas. Sas. Buena idea. Cuando termines, dile a la chilindrina que le debo una pelota. Y a don Ramón que no se preocupe por la renta. Pi 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 pi. Kiko se acercó gateando. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el brazo del chavo. Primero dudó. Luego, el instinto animal tomó el control. Sus dientes se hundieron en la carne del antebrazo, justo arriba de la muñeca. El chavo soltó un gemido ahogado, pero no se movió. La sangre, tibia y metálica, llenó la boca de Kiko. Era salada, espesa. No sabía a comida. Sabía a desesperación. Kiko masticó con dificultad, tragando trozos pequeños, sintiendo cómo la carne cedía bajo sus dientes. Arrancó un pedazo más grande, tirando con fuerza, y el sonido húmedo de la piel y el músculo separándose llenó el cuarto. El chavo respiraba entrecortado, sudando frío. Huele. Un poquito. Susurró el chavo, pero sí. Sas. No pares. Kiko lloraba mientras comía. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre que le corría por la barbilla. Murió más profundo, alcanzando el músculo fibroso. Lo cortó con los dientes, masticando lentamente, sintiendo cómo la grasa y la carne se deshacían en su lengua. Cada bocado le daba una oleada de náusea y alivio al mismo tiempo. El hambre retrocedía un poco, solo un poco, pero suficiente para que su mente se aclarara por momentos. Arrancó otro trozo del brazo, más cerca del codo, y el hueso quedó expuesto, blanco y brillante bajo la luz del foco. La sangre goteaba al suelo, formando charcos oscuros que la cámara registraba con impasible precisión. Kiko, murmuró el chavo, con la voz cada vez más lejana, cuéntame algo. Como cuando jugábamos en el patio. Pi 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 pi. Kiko, con la boca llena, intentó hablar. Mi mamá me compraba helados. Y tú siempre querías uno. Idiota. Siguió comiendo. Ahora atacaba la pierna. Le subió el pantalón roto al chavo y mordió el muslo. La carne era más gruesa allí. Tuvo que usar las manos para sostener la pierna mientras tiraba con los dientes, desgarrando fibras musculares que se estiraban como hilos rojos. El sonido era obsceno. Crujidos húmedos, succiones, tragos forzados. El chavo gemía bajito, pero seguía diciendo sas. Sas. Entre dientes, como si aprobara cada mordisco. Kiko devoró un pedazo grande del muslo, masticando con fuerza, sintiendo como la sangre le bajaba por la garganta y le calentaba el estómago vacío. Dejó el hueso limpio en algunas partes, lamiendo los restos para no desperdiciar nada. Pasaron horas. Kiko comía poco a poco, como le había pedido el chavo. Primero el brazo izquierdo entero, luego parte de la pierna derecha. El chavo se debilitaba visiblemente. Su piel se ponía grisácea, los labios morados. Pero aún respiraba. Aún hablaba. Dile a doña Clotilde que Satanás era un buen gato. Susurró en un momento. Y al profesor Girafales que no se olvide de las clases. Pi 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 pi. Kiko no contestaba ya. Solo comía. Sus ojos estaban vidriosos, perdidos en una niebla de locura y supervivencia. Murió el hombro del chavo, arrancando carne del trapecio. La clavícula quedó al descubierto, blanca y frágil. Luego bajó al pecho, donde las costillas se marcaban como orejas de una jaula rota. Rompió la piel con los dientes y masticó el músculo pectoral, delgado y correoso. Cada bocado era una traición y una salvación. La cámara lo capturaba todo. Los sonidos húmedos, los gemidos del chavo, las lágrimas de Kiko mezcladas con sangre. Al final del segundo día de aquel horror, el chavo ya no hablaba. Solo respiraban muy lento. Kiko había comido suficiente para sentir fuerzas regresar a sus piernas. Se apartó, con la cara y las manos cubiertas de sangre seca, y miró el cuerpo mutilado de su amigo. El chavo era ahora un cascarón. Brazos y piernas parcialmente devorados, pecho abierto en heridas irregulares, pero aún con vida, apenas. Gracias. Susurró Kiko, aunque sabía que el chavo ya no podía oírlo. Luego se acurrucó en la esquina opuesta y durmió por primera vez en días, con el estómago lleno de su amigo. La puerta se abrió 3 días después. El señor Barriga, acompañado de policías, derribó la cerradura oxidada. Doña Florinda entró primero, gritando el nombre de su tesoro. La encontraron a Kiko vivo, aunque delirante, murmurando sas. Sas. Y pi 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 en voz baja.
Lo sacaron en brazos. Afuera esperaba el profesor Girafales, pálido, sin sus acostumbradas flores. Don Ramón y la Chilindrina observaban desde lejos, con los ojos hundidos por el insomnio. Doña Clotilde abrazaba a Satanás, que maullaba inquieto. Ñoño, al lado de su padre, solo podía mirar el suelo. Kiko fue llevado al hospital. Sobrevivió. Contó todo entre llantos y silencios largos. La policía encontró el cuarto, la cámara aún grabando, aunque la cinta ya no estaba. El cuerpo del chavo yacía abandonado en el suelo, mutilado, con partes devoradas de forma metódica y desesperada. Lo sacaron en una bolsa negra. Nadie dijo nada durante mucho tiempo. Nunca encontraron a los secuestradores. La cámara, según los rumores que nunca se confirmaron, pertenecía a alguien que coleccionaba imágenes reales. Alguien que pagaba bien por ver cómo la humanidad se rompía. El video nunca salió a la luz pública, pero en la vecindad se susurraba que existía, circulando en círculos oscuros. La vecindad cambió después de eso. Don Ramón pagó la renta con dinero prestado, pero ya no bromeaba tanto. La Chilindrina dejó de reír con esa risa contagiosa. Doña Florinda peinaba el cabello de Kiko cada noche, pero ahora lo hacía en silencio, con las manos temblando. A veces, Kiko despertaba gritando, con sabor a sangre en la boca, y decía chavo. Sas. Doña Clotilde ya no dejaba salir a Satanás solo. El profesor Girafales dejó de visitar tanto. El señor Barriga nunca más cobró la renta con la misma insistencia. El barril del patio central quedó vacío para siempre. A veces, en las noches de lluvia, se escuchaba un leve pi 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 pi, que nadie podía explicar. O un sas. Sas. Que parecía venir del fondo de un pozo sin fondo. Kiko vivió. Pero una parte de él se quedó en ese cuarto, junto al cuerpo abandonado de su amigo. El sacrificio del chavo le dio vida, pero también le robó la inocencia que nunca recuperaría. En la vecindad, la gente aprendió que el hambre no solo devora el cuerpo, devora el alma. Y que algunas cámaras no graban solo imágenes. Graban la oscuridad que todos llevamos dentro, esperando el momento en que el mundo nos obligue a mostrarla. La tragedia se cerró como una herida mal curada. Kiko rescatado, el chavo muerto y olvidado en su sacrificio. Nadie ganó. Solo quedó el vacío, el eco de una amistad rota por el horror, y la certeza de que, en este mundo cruel de 1974, a veces la supervivencia exige convertirse en el monstruo que uno nunca quiso ser. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para